¿Qué pasaría si el enemigo no solo aterroriza, sino que juega con el tiempo para evitar su propia derrota? Bienvenidos a Derry. Así concluye una temporada que no se conforma con asustar, sino que intenta coser piezas del Kingverse y reescribir la relación de It con la historia misma. Hoy vamos a desgranar ese final a fondo. ¿Qué funciona? ¿Qué queda en el aire? ¿Y por qué la nieve, esa neblina que no es solo clima, es probablemente la forma más inquietante en que la entidad decide pelear? Antes de meternos en detalles, si este análisis te interesa y quieres el breakdown completo con conexiones a The Mist, The Shining y el resto del universo King, dale like y quédate hasta el final. Y sí, advertencia de spoilers, vamos a hablar sin guardarnos nada del episodio final. Al primer vistazo, el episodio logra dos cosas que son difíciles de combinar. Entrega una intensidad de horror propio de It y al mismo tiempo plantea una ambición mitológica. Visualmente se siente como una pieza de época. Los años 60 están bien trabajados en dirección de arte, vestuario y mate de ciudad, y narrativamente apuesta a que Derry no es solo un escenario, sino un organismo que recuerda, cicatriza y problematiza su propio pasado. Esa idea de ciudad viva es el corazón temático del capítulo. Derry, más que telón, es campo de batalla y archivo de memorias que pueden ser manipuladas. La valoración rápida, el final es mayormente satisfactorio. Consigue cerrar arcos emocionales, especialmente ciertos sacrificios y transformaciones personales. Nos da imágenes memorables, la nieve que cae y no es solo nieve, las máscaras resquebrajándose, los Deadlights desplegándose, y además ofrece un gesto ambicioso, mostrar que It no percibe el tiempo linealmente y que puede alterar momentos para cambiar su destino. Ahora bien, esa ambición trae costes. En ciertos pasajes, el guión recurre a conveniencias narrativas para mantener el foco en los protagonistas. Algunas decisiones dramáticas se sienten aceleradas o poco justificadas si uno las mira con lupa. Aún así, la apuesta de la serie por un Kingverse conectado y por un It que manipula épocas merece el crédito por imaginar algo grande. Vamos por partes. ¿Qué es esa nieve y por qué debemos leerla como manifestación de la entidad? Desde las primeras imágenes queda claro que no se trata de un fenómeno meteorológico accidental. La nieve aparece concentrada, con sabor teatral, descansa sobre las superficies como si dejara una huella, interactúa con cuerpos, incluso parece preservar o congelar objetos en un estado liminal. En términos narrativos, funciona como una materialización del poder de la criatura, una forma práctica de invadir el tejido de Derry. Es comparable en intención al Nevoiro en The Mist, un elemento ambiental que revela y oculta, que separa lo humano de lo monstruoso y que juega con la percepción colectiva. Aquí, la nieve es la manifestación física de una voluntad que no conoce fronteras temporales. Congela momentos, encapsula recuerdos y crea escenarios donde It puede actuar sin la presión inmediata del presente. Esa capacidad de congelar también viene acompañada de imágenes directas a la mitología. Las Deadlights, la luz interior que descompone a quien la mira, aparecen como el pulso final de la entidad cuando se despliega en su máxima expresión. Ver cómo la luz corrompe la vista y la forma recuerda a las descripciones clásicas del libro, pero la serie la integra con un componente temporal. Los Deadlights no son solo un arma sensorial, sino un mecanismo que puede abrir y cerrar puertas entre épocas. No estamos afirmando que la serie haya redefinido el canon, y aquí es importante ser cuidadosos, pero sí podemos decir que esta lectura sugiere que It usa lo que el espectador percibe como espacio mental para conectarse con diferentes tiempos. Es plausible y está representado visualmente de manera coherente. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué manipular el tiempo? La motivación que propone el episodio es simple y cruel. Si It puede borrar antepasados o desarticular líneas familiares, puede debilitar las futuras resistencias. Borrar un origen, destruir un vínculo, alterar una escena fundacional, todo eso disminuye la probabilidad de que alguien, en el futuro, recuerde, regrese y hágale frente. Es una estrategia evolutiva desde la óptica del monstruo. No solo comer, sino prevenir que los perdedores existan como sujetos que puedan organizar una derrota. La serie traduce esto en secuencias donde los recuerdos y los espacios-tiempos se superponen. Un barrio que ya no existe, cartas que no llegaron a su destino, fotos que se desvanecen. Es horror psicológico aplicado como estrategia militar.
Repasemos escenas clave y lo que nos dicen sobre esa lectura temporal. Empecemos por la apertura, la figura femenina en el escaparate y la nieve que la rodea. Esa imagen funciona como anticipación y metáfora. La mirada en la vitrina sugiere repetición, la ciudad como sala de exposición de sus traumas, mientras la nieve crea una cápsula que deja a la mujer en principio fuera del tiempo. Es un gesto visual que promete. Derry ya no está atrapada en una década, sino en capas de décadas. Luego está la secuencia del gimnasio, aparentemente una trampa cuya puesta en escena recuerda tanto al teatro grotesco de Pennywise como a los rituales del flautista de Hamelin. La convocatoria a los niños, las máscaras y la teatralidad del monstruo contradicen la idea de un depredador escondido. Aquí It monta espectáculos, manipula la emoción colectiva y selecciona víctimas como quien organiza un número. Esa teatralidad es importante porque nos devuelve a cómo It opera. Atrae, seduce, presenta versiones escalofriantes de la realidad. Las máscaras que propone la serie, objetos que se descascaran y dejan ver la luz interior, aluden a la ilusión como estrategia. La máscara cumple el papel de anzuelo y de espejo. Refleja los miedos del público dentro de la narrativa y a la vez sirve como superficie que la entidad puede manipular para alterar la memoria. Cuando las máscaras se resquebrajan, no es solo la caída del disfraz, es la revelación de que el tiempo ha sido intervenido. La devoración del General Shaw es otra imagen que conviene desmenuzar. En términos narrativos, esa secuencia funciona como demostración de poder. El monstruo no solo ataca, sino que consume la autoridad simbólica. El general, figura que representa orden y pasado militar. Pero es también un recordatorio de cómo It usa la historia. Devorar a una figura pública del pasado es borrar el relato de una época. Esa escena tiene ecos del circo y del show macabro, una fusión de motivos kingianos, y nos obliga a pensar que la amenaza no estaba limitada a un submundo, sino que alcanzó las estructuras de la ciudad. Ahora pasemos a los personajes y sus arcos. Dick Hallorann obtiene quizá la transición más visible, de sabio intermedio a figura que asume un rol casi mítico, en la línea de lo que Stephen King ha presentado sobre Iluminados. Su arco culmina en una aceptación del destino que no se siente forzada, los diálogos que lo rodean, su interacción con la raíz de Maturín y su decisión final construyen una figura que conecta The Shining con esta serie. Es decir, la serie no solo cita a Overlook o a Dr. Sleep, sino que usa a Dick como nexo temático entre obras. Su evolución funciona porque mantiene coherencia con lo que se espera de ese tipo de personaje en el universo King, protector, con acceso a una percepción distinta, obligado a pagar un precio moral por su conocimiento. La manera en que se entrelaza su historia con la presencia de la raíz, ese elemento que en la serie se asocia a Maturín, es sutil pero potente. La raíz funciona como ancla simbólica, una forma en que la naturaleza del cosmos King se infiltra en lo tangible. Margaret Mart y el arco vincular con Rich Tozier merecen también atención. El funeral de Rich es un momento clave emocionalmente. Lejos de ser una simple escena de cierre, actúa como catalizador para las decisiones de varios personajes. Para Mark es una herida que remarca lo que la temporada ha estado trabajando sobre pérdida y memoria. En términos narrativos, ese funeral nos recuerda que además del espectáculo de terror, la serie apuesta por la intimidad. El dolor tiene que ser real para que el triunfo o la derrota de It signifiquen algo. Aquí la producción hace bien en no convertirlo todo en pirotecnia. La tristeza funciona como contrapeso a la teatralidad del monstruo. Hablemos ahora de la daga. Este objeto es uno de los símbolos más discutibles y a la vez más interesantes. La serie la presenta como un artefacto corruptor. Quien la empuña parece adquirir una agresividad que no le pertenece originalmente. Esa dinámica recuerda inevitablemente al anillo de Tolkien, un objeto capaz de exacerbar deseos y corromper voluntades. Y la comparación tiene sentido desde un punto de vista temático. La daga centraliza el conflicto moral del grupo. Pero atención, no podemos decir que la serie está reescribiendo mitologías ajenas. Lo que hace es tomar la idea universal del objeto que seduce y distorsiona como atajo narrativo para explicar por qué algunas personas se dispersan en lugar de unirse. La crítica aquí es legítima. La emergencia de la daga facilita resoluciones dramáticas con cierta comodidad. El guión utiliza el objeto para intensificar conflictos internos, pero a veces lo introduce con menos trabajo explicativo del que su simbolismo merece. Dicho esto, la forma en que la daga interactúa con la nieve y con las illusions de Pennywise resulta visualmente efectiva. Es un interruptor moral que el montaje usa para forzar confrontaciones.
Un elemento que me gustaría destacar y que conecta con la tradición de King es la presencia de Maturin, la tortuga cósmica. En la serie, la raíz asociada a Maturin no es una mera referencia, funciona como contrapeso ontológico frente a la entidad. Maturin representa una inteligencia anciana, de paciencia y memoria. La raíz es su traducción terrenal, un vínculo que permite a algunos personajes tocar esa sabiduría. Cuando Rose u otros interactúan con ese símbolo, no es solo fe, es acceso a un orden más profundo. Esa elección de la serie de hacer tangible la relación con la tortuga es inteligente. Transforma una nota mitológica en un recurso dramático con consecuencias palpables. Y desde el punto de vista del Kingverse, multiplica las conexiones. La tortuga que compite con It en escala cosmológica, un motivo presente en el libro, se materializa en la serie como soporte narrativo. Volvamos por un momento a la técnica. La dirección de arte y la caracterización son aciertos claros. Recrear los años 60 con ciertos puntos de referencia, arquitectura, coches, paleta de colores, ayuda a que la historia respire. El montaje juega con ritmos cortos en los momentos de tensión y abre tiempos más largos en las escenas de duelo, una decisión que favorece la inmersión. La caracterización de Pennywise Bob Gray, por su parte, mantiene esa ambivalencia entre payaso y criatura antigua. Bill Skarsgård, o la intención actoral que lo traduzca, logra combinar extrañeza física con una teatralidad que nunca cae en lo caricaturesco. Por contraste, algunos secundarios quedan menos trabajados. En la búsqueda de espacio para la épica, la serie sacrifica a determinados personajes que podrían haber recibido desarrollo más orgánico. Es buen momento para detenernos en las decisiones guionísticas que funcionan y en las que flaquean. Funciona. La costura intertextual, cuando es sutil, enriquece. Las referencias a The Mist o a The Shining funcionan, porque no son guiños vacíos, sino que sirven para expandir temas. La niebla como seducción, la lucha con el pasado en Overlook, la idea del iluminado que ve más allá. Flaquea, en el momento justo, decisiones adultas que aparecen repentinamente para resolver conflictos y cierta falta de consecuencias para actos que, narrativamente, deberían pesar más. Esto no borra los aciertos, pero sí es una mancha en una temporada que intenta tanto que inevitablemente tropieza. Un apartado que quiero enfatizar es la intertextualidad con películas y actores. La aparición de rostros recurrentes y los cameos funcionan como guiños de audiencia, pero también como recordatorio de que la serie quiere ser una costura. Cada cameo es un punto de sutura que une obras. Cuando vemos a una actriz que remite a versiones anteriores de Beverly o a otras figuras de la filmografía King, no es casualidad. Son señales para quien conoce la obra, y para el espectador nuevo son referencias que pueden despertar curiosidad. La serie, ahí, opera como puente, invita a revisar libros y films. Pero nuevamente, cuidado, esos guiños no deben interpretarse como reescritura del canon. Son más bien homenajes y ensamblajes creativos. Llegamos al clímax, la batalla final y la visual de las máscaras que se deshacen para revelar Deadlights. Aquí la mezcla de espectáculo y terror íntimo alcanza su punto máximo. La batalla es, en términos de puesta en escena, un equilibrio entre efectos y emoción. La cámara se mete en planos cortos cuando narrativamente importa sentir el miedo y abre panorámicas cuando la ciudad como conjunto es el sujeto. La decisión de enterrar la daga al final, convertir el objeto corruptor en algo que la comunidad sepulta, es simbólicamente correcta. No se trata solo de derrotar a It, sino de intentar neutralizar aquello que corrompe lo social. La imagen de la ciudad cubriendo la daga funciona como acto colectivo de memoria y resistencia. ¿Quedan cabos sueltos? Muchos y pocos al mismo tiempo. La serie propone saltos temporales, 1988, 2016 y la prometida temporada ambientada en 1935, que amplían la pantalla narrativa. El salto a 1988 funciona como enlace con películas previas y como declaración de intenciones. La serie quiere dialogar con la obra audiovisual existente y a la vez justificar nuevas lecturas. Es una jugada arriesgada pero coherente con la idea de que Derry es un cruce de tiempos. No obstante, la puesta en marcha de esa idea exige paciencia. Algunos interrogantes se resuelven y otros se abren para la siguiente temporada, lo que puede frustrar a quien buscaba una clausura más cerrada. En cuanto a la motivación final de la entidad, la idea de borrar precursores para evitar su derrota me parece uno de los hallazgos más potentes del episodio. No solo hace que It sea un monstruo inteligente en términos estratégicos, sino que sitúa la lucha en el tiempo. La defensa no es solo física, sino histórica.
La pelea contra It implica entonces afirmar la memoria colectiva. Por eso el funeral de Rich es tan importante. No es solo un homenaje, es un acto de resistencia simbólica contra la voluntad del monstruo de borrar vínculos. Quiero traer al video una cita que ayuda a anclar emocionalmente este cierre. En la propia transmisión del canal, en uno de los momentos más claros del episodio, la frase «Bienvenidos a Derry» reaparece como saludo cargado de ironía y amenaza. Se convierte en una invitación que ya no es hospitalaria, sino advertencia. Esa línea funciona como corchete para interpretar la temporada. Derry te recibe, pero te exhibe, te recuerda y te desafía. Manejar esa frase como lema nos ayuda a entender la apuesta de la serie. Cada habitante es a la vez víctima y custodio de un relato que no puede dejar de repetirse si nadie lo cuestiona. Hablemos de ritmo y tono. El episodio alterna momentos de calma melancólica con picos de intensidad. Esa variación es deliberada y necesaria. Sin pausas, la imaginería se convertiría en ruido. Las escenas de duelo y recuerdo, los velorios, las fotos, las conversaciones sobre lo perdido, permiten que el monstruo recupere su dimensión simbólica. No es un enemigo que solo produce jumpscares, es una fuerza que ataca el tejido social. El riesgo aquí es que, en ciertos fragmentos, la alternancia se siente desigual. Algunos momentos de transición podrían haberse estirado para ganar peso, y otras secuencias quizá piden una edición más rigurosa para evitar cierta densidad expositiva. Retomemos las conexiones con The Shining y Doctor Sleep. El puente temático está dado por la noción del iluminado y por la obsesión por el pasado arquitectónico. Dick encarna ese puente con credibilidad. Decir que la serie cierra el ciclo con Overlook sería exagerado. Mejor decir que ofrece un guiño poderoso que sitúa a esta historia dentro de una red más amplia. Es un gesto de amor al lector espectador de King. Si conoces los otros textos, las conexiones enriquecen la experiencia. Si no, funcionan como capas adicionales que se pueden explorar después. Finalmente, ¿qué esperar para la temporada 2? El salto a 1935 abre posibilidades enormes. Si la serie realmente explora los orígenes de la ciudad y la forma en que It se inserta en la historia local, podríamos ver un enfoque más antropológico del horror, cómo las decisiones humanas de ese momento contribuyeron a crear las condiciones para la entidad. También es probable que la narrativa siga jugando con el tiempo, mostrando que los conflictos no siempre tienen cierre lineal. Mis preguntas abiertas: ¿hasta qué punto la serie seguirá mezclando referencias externas sin perder unidad propia? ¿La próxima temporada hará un mejor trabajo integrando personajes secundarios? ¿Desarrollará con más calma la idea de objetos corruptores o la dejará como recurso episódico? Para cerrar, mi veredicto: la gran final con viajes en el tiempo y la bienvenida a Derry es una pieza ambiciosa y, en su mayor parte, lograda. Aplaudo la voluntad del equipo creativo de asumir un riesgo mitológico. Pensar a It como un agente cronológico en lugar de solo una amenaza atemporal enriquece la mitología y ofrece un abanico de lecturas muy fértiles. Técnicamente, la temporada brilla. Dirección de arte, actuaciones, montaje y diseño de producción hacen que Derry se sienta viva. Narrativamente, la serie acierta cuando combina espectáculo con dolor íntimo. Flaquea cuando confía demasiado en mecanismos convenientes para resolver tensiones que merecían más trabajo. Pero en conjunto, el episodio final cumple con lo que prometía: cerrar arcos, abrir puertas y dejar al espectador con la sensación de que el universo de King está por fin en diálogo constante con sus propias leyendas. Si te quedó alguna duda concreta sobre alguna escena, por ejemplo, la dinámica exacta entre la raíz de Maturin y la decisión de Dick, o por qué la nieve aparece en puntos tan precisos de la ciudad, escríbelo en los comentarios. Me encantará leer sus teorías y responder en futuros videos. Y antes de despedirme, ¿volverás a revisar las películas con esta lectura en mente? Yo definitivamente voy a repasar The Mist y Doctor Sleep después de este episodio. Si te gustó este análisis y quieres más breakdowns con conexiones intertextuales y teoría fan sobre el Kingverse, suscríbete al canal, deja tu voto, comentario y comparte este video con alguien que ame las lecturas profundas de series. Nos vemos en el próximo breakdown. Hay mucho más en 1935 por descubrir, y la próxima temporada promete volver a darnos la bienvenida a Derry, esta vez con la historia aún más enterrada en sus calles.